Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero. Las manos al sol y en infierno un impacto certero. Sube la mano y grita gol, gol, oh, oh, gol, oh, 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 oh. Sube la mano y grita gol. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, como siempre en vivo y en directo a las 8, unos segundos, casi un minuto, desde el Plató 2 en Popular TV para ofrecer Chute y Gol, este programa con fútbol de quilates a través de la geografía gallega. Tenemos que comentarte que este fin de semana, por las condiciones climatológicas, se suspendió la jornada de La Coruña. Vamos a conversar seguidamente con el vicepresidente de la Federación Gallega de Fútbol, Juan Vázquez. Y decirte que hoy tenemos partido de Copa Valencia-Real Madrid. Ese partido es a las 9:30, por tanto sigue aquí conectado con Popular TV, con Chute y Gol. Mira el menú que tengo para ti. El temporal de viento y lluvias asociado a Sagón paraliza la liga en La Coruña, no así en Orense y Pontevedra. Este es nuestro menú. Primer plato en Orense, los benjamines del Barbadás y el Ribeiro lucharon como jabatos. Bajo la lluvia incesante jugaron los alevines del Ponteurense ante su adversario el Barbadás. Lo mismo hicieron el Arrabaldo Pabellón. Partido de tú a tú con remontada local en Alevín Fútbol 11, los contendientes Valmiñor Sárdoma. Liga de las Estrellas Infantil Gallega en Cotogrande Santa Mariña Choco. El postre, la liga que te gusta, Cadete Gallega, una de cal para el Comesaña, arena para el Rápido de Bouzas. Estoy más ahora, aquí, en Chuta y Gol, como siempre. Fútbol de quilates, para ti. Como decíamos antes, vamos a establecer una conexión con el vicepresidente de la Federación Gallega de Fútbol, Juan Vázquez, que nos va a explicar un poquito los motivos de la suspensión de la jornada del fin de semana en Coruña. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo va todo? Bueno, por aquí estamos, esperando y trabajando mucho. Muy bien, quería comentarte, ¿en qué momento, cómo surgió, cómo se hace el protocolo y el dispositivo para hacer una suspensión, dado que hablamos de niños menores de edad, para suspender la jornada el pasado sábado en la Federación de La Coruña? Bueno, quizá hubo un poquito de desinformación, en el sentido de que echamos un poco de menos que después del fuerte temporal padecido, que la Xunta de Galicia o Meteo Galicia o la agencia meteorológica pues alertase de una alerta roja, no naranja. Entonces, un poquito como nosotros en Coruña jugamos en campos municipales, pues también esperamos la orden municipal de si va a tener las instalaciones abiertas o cerradas. ¿Qué pasa? Que la orden de cierre la cursaron a medianoche, con lo cual fue imposible el poder disputar la jornada en Coruña ciudad. ¿No? Porque en el área metropolitana de Coruña se jugaron en diferentes campos, ¿no? Lo que pasa que la Ciudad Deportiva La Torre, como está ubicada justo en la costa, y quizá las poblaciones costeras fueron las que más padecieron el temporal, pues hubo que cerrarlas. Aunque la orden municipal fue para todas las instalaciones deportivas, para todas las instalaciones de Coruña, de Coruña ciudad. Muy bien, Juan, quería comentarte, una vez que se conocen los hechos de alerta, etcétera, ¿cómo funciona la Federación para poder avisar a primera hora de la mañana del sábado de la suspensión de esos partidos? ¿Se desplazaron igual los equipos a los terrenos de juego o cómo fue el tema? Como antes te decía, la orden de cierre de las instalaciones municipales se cursó sobre mediada la noche. El sábado por la mañana estuvieron el secretario, vicesecretario y otro trabajador de la Federación toda la mañana en la sede federativa, y en la que, en virtud de las noticias que iban llegando, pues no ponían ninguna pega
a la suspensión de los encuentros debido pues al temporal o a que las instalaciones fundamentalmente estaban encharcadas, inundadas, etcétera, etcétera. Es decir, que se atendieron todas las solicitudes, incluso pues se le advirtió a los equipos que tendrían que desplazarse pues ciertos kilómetros para que se suspendían los partidos y que no realizasen el desplazamiento, ¿no? Muy bien, Juan, una preguntita más. Debido al calendario que está pues un poco complicado de fechas, ¿se sabe ya, se ha estudiado, se ha decidido cómo se van a recuperar los partidos correspondientes a esta jornada? Pues sí, porque hemos decidido que el puente, aquí en el área metropolitana de La Coruña, prácticamente todos los ayuntamientos tienen como festividad local el martes de Carnaval, que es el 12 de febrero, ¿no? Entonces vamos al grueso de toda esa jornada, pues disputarla ese fin de semana, es decir, el 9, 10 y el 12, ¿no? Creo que al mismo tiempo había unas competiciones comarcales, benjamines y alevines, que ya se habían dejado algunas fechas en previsión de estos fenómenos meteorológicos adversos, ¿no? Entonces se va a disputar el fin de semana del 9, 10 y 12, martes de Carnaval, insisto, el grueso de esta jornada aplazada. Muy bien, Juan Vázquez, muchísimas gracias por atender esta llamada del programa Chute y Gol. Desear suerte y desear que las jornadas se puedan jugar y que este invierno sea un poco más leve. ¿Algún comentario para finalizar, Juan? Pues sí, quería agradeceros a vosotros la difusión que estáis dando del fútbol base, ¿no? Todos los amantes del fútbol base, entre los que me incluyo, es una satisfacción enorme poder hacer un seguimiento de todo el fútbol base de la comunidad, ¿no? Y agradeceros a vosotros, pues eso, el potenciar, el realzar y el difundir, ¿no? Sobre todo el fútbol base de nuestra comunidad, que sí aprovecho también para decir que está al mismo nivel de todas las comunidades, incluso de comunidades potentes como Madrid o Cataluña, y que competimos siempre muy dignamente con ellos cuando jugamos las fases territoriales, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Quedo agradecido tanto el programa como el canal Popular TV por estas palabras de apoyo y más viniendo de quien viene. Muchísimas gracias, Juan. Hasta la próxima. Un saludo. Seguimos adelante con Chute y Gol. Es ahora la categoría Benjamín. Es un partido jugado en Orense entre el Barbadas y o Ribeiro. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. Estamos ahora en Orense, seguimos con un partido correspondiente a Fútbol 8, en este caso es de categoría Benjamín. Juega el Ribeiro de Ribadavia, de la capital del Ribeiro, de la zona del Ribeiro, de amarillo y negro, contra el equipo local, el Barbadas, en un domingo por la mañana también con lluvia. Se lleva la pelota aquí este niño del Barbadas en el centro del campo. Salen dos jugadores del Ribeiro, la abre muy bien aquí de llegada por la izquierda, sale muy bien el portero del Ribeiro y evita una ocasión manifiesta del gol del número 9 del Barbadas. Juega ahora el Ribeiro aquí, sacando de banda. La toca su compañero. Se hace con ella el chico del Barbadas, se revuelve entre tres defensores, la recupera el chaval del Ribeiro, conduce, balón fuera en una primera jugada combinada. Es ahora aquí el Barbadas, se gira para atrás, Despuela la pone para un compañero, una nueva llegada también de nuevo, falla en ese intento de disparo el extremo izquierdo del Barbadas, llega aquí el lateral del Ribeiro poniendo orden en esta jugada, en este desbarajuste inicial de juego. Saludos a padres y madres del Ribeiro, asistentes al partido como Vigue y compañía, y a todos los espectadores que nos siguen en Chute y Gol en Ribadavia y comarca. Y por supuesto en Orense con el Barbadas, con el Ponte, con el Pabellón, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiendo ahora el juego de este partido, Benjamín Fútbol 8 por la banda derecha, conduce este chico que se fue de dos, llega a la línea de fondo, la pone y consigue marcar el primer gol de la mañana el jugador Iker con un 0-1.
vence el Ribeiro en el campo de Barbadas. Benjamín Fútbol 8, 0-1. Ahora aquí en este despeje se hace con la pelota el delantero del Barbadas, que se echa las manos a la cabeza lamentándose de esta ocasión fallida. Este es Giraldez, un chico incansable. Giraldez aquí haciendo de psicólogo para un niño que ha tenido un mal momento. Efectivamente me gustan estos detalles de los jugadores, coordinadores y entrenadores del fútbol base gallego, que no solo el fútbol, no solo es estrategia, sino también es labor psicológica. Muy bien, Giraldez, me encanta esta posición que has optado en este partido, bajando al terreno de juego a hablar con un niño. Enhorabuena. Seguimos el juego en Benjamín Fútbol 8, juega el Barbadas, busca el disparo, muy bien colocado el portero del Ribeiro. Estamos en Chute y Gol con fútbol de quilates, emociones deportivas para ti a través de Popular TV. Aquí el Barbadas ahora a punto de marcar, a punto de empatar, rozando el poste, este peligroso número 9. Sigue el Barbadas buscando el empate, sale muy bien el portero sin miedo del Ribeiro. Muy bien situado, con calidad, con hombría, con solvencia. Ahora hay una jugada que significa un segundo gol por parte de Iker. Es una jugada pillada, como podemos observar en cámara, lenta ese balón ahí en el vértice del área. E Iker consigue el 0-2. Ahora un disparo con muy buena intervención de otro jugador del Ribeiro. Balón ahora aquí disputado. Muy bien este niño del Ribeiro que forcejea con estos defensores, se planta ahí ante la portería y consigue el gol. Consigue este gol Iker, un nuevo gol para el Ribeiro. El Barbadas, que está llevando un jarro de agua fría, como fría está la lluvia que cae sobre el terreno de juego en esta mañana del domingo, final de la primera parte, dominando el equipo visitante. Estamos en el segundo tiempo, falta que va a patear el número 4 del Barbadas. Hay un cambio de portero, creo, en el Ribeiro. Estos son seguidores que no están muy de acuerdo por alguna decisión arbitral del Barbadas, aunque lo que predomina en la grada es la coordinación y la cordialidad de ambas aficiones. Es una falta aquí a este chico que entra por banda derecha. Entrenadores y otros niños preparados para salir al terreno de juego. Va a patear una falta el Ribeiro sobre la portería del Barbadas. A punto está, llega aquí este otro chico, creo que es Aarón, aunque el gol está invalidado por fuera de juego. Ahora sí marca el Ribeiro un nuevo gol. Ahora sí marca aquí, como observamos en la repetición, un nuevo gol, creo que el Aarón, por parte del Ribeiro. Es un 0-3. Es ahora aquí un gol, parece ser un gol del Barbadas. Es un gol del Barbadas. Hace mucho viento en el terreno de juego, por eso la cámara se mueve de vez en cuando. Tenemos aquí a esta niña del Barbadas que es muy luchadora, que ahora sí consigue esta niña el gol de honor para el Barbadas. Consigue inaugurar, consigue abrir el marcador el Benjamín Barbadas, que sigue ahí buscando otro gol más. El Barbadas, que puede complicar las cosas para el equipo del Ribeiro, aunque de momento el marcador tiene una clara diferencia a favor del equipo visitante, el Ribeiro, que sigue ahora aquí buscando otro gol más. Pugna y lucha este jugador del Ribeiro con el portero del Barbadas por la pelota. Se levanta este padre emocionado. Estamos en Chute y Gol como siempre, final del partido. Es una victoria clara y contundente para el equipo visitante del Ribeiro. Enhorabuena, chicos. Seguimos adelante con Mar Fútbol Bases, la categoría Alevín Fútbol 8, 2 partidos en Orense. Quiero recordarte, antes de dar paso a estos partidos, que puedes contactar, puedes dar ideas, comentarios a través de nuestra cuenta habitual de chuteygolgalicia@gmail.com, y también lo puedes hacer en la página de Facebook en Chute y Gol.
Categoría Alevín Fútbol 8, como digo, es un Pontourense Barbadas en la ciudad de Las Burgas y un Arrabaldo Pabellón. 2 partidos que prometen. Atento ahora. Jaco con el delante, Nico. Diego, está muy lejos. Busca a Oski. Oski, ofrécete, Oski. Mano, Arbi. Sigue. Vamos, corre. Buena, chaval, buena. Vamos, Pablo. Sigue. Lleva. Parez. No, Arbi. Joder. No la había pillado. Eso es. Pasa. Jaime cubre. Buena, chaval. Sigue. Buena, Dani, buena. Buena, Dani. Una larga. Nico, digo, Oski. Medio. ¿Qué tal? Bien. ¡Rápida! ¡Fuera! ¡Julio, corre! ¡Burro! Cojones. Muy bien ejecutada esa falta, buena situación, sin complicaciones para el portero. En este disparo lejano, a balón parado, viene el árbitro a dar alguna queja, alguna instrucción de que no proteste o indique alguna apreciación al colegiado. No pasa nada, vuelve al campo el colegiado y el balón en juego, jugando el Barbadas, ahí de azul, recupera Pontourense. Abre por banda derecha Pontourense, si sigue va conduciendo la pelota este chico, zapatazo al larguero con calidad, otro zapatazo fuera del área. Me gustó la jugada anterior, un quiebro, 2 quiebros, disparo con la zurda y balón al larguero, pegando el balón abajo. Pugna y lucha el equipo local en las inmediaciones del área del Barbadas. El árbitro le pide una nueva falta al borde del área contra el equipo visitante a favor del Pontourense. Aquí tenemos a los niños del Barbadas, al portero colocando la barrera en esta falta peligrosa. Saca esa falta sin problema. Estos son los niños que están en el banquillo. Aquí el primero de ellos, este que está aquí todo serio, que fue mi ayudante, tomando nota de las jugadas con papel y boli. Saludos, amigos. Desde chute y gol para vosotros. Y ahora aquí consigue sacar esta falta el número 4 que pegó en el poste. Es felicitado igual por sus compañeros. Balón parado, falta balón parado que sale alta en esta jugada del Barbadas, que busca en faltas a balón parado, aunque sea en el medio del campo, la portería directa del adversario, logrando colocar la pelota entre los 3 palos habitualmente. Juega Ponte, Ourense. Entrenadores de Barbadas y entrenador en primer plano de Pontourense. Muy buena gente, me gusta tratar con gente así. Es ahora aquí Pontourense que busca la portería efectivamente, logrando este gol. Creo que se llama Jacobo el que marca el primer gol para el equipo del Pontourense, el equipo local. Ahora vamos a ver una falta a favor del Barbadas. Sin consecuencias, sin problema. Asistimos en Orense a un partido de Alevín Fútbol 8 entre Pontourense y Barbadas en la ciudad de As Burgas. Balón ahora aquí que busca con calidad, iba muy bien tocado con rosca esta ejecución de esta falta por medio del número 6, que pegó en la barrera del Barbadas y evitó que llegara a puerta. Sigue aquí dominando Pontourense, buscaba la portería, pegó en un defensor, sale un lateral izquierdo. Los padres comentando las jugadas sonrientes con frío, con lluvia. Es ahora el colegiado que está amonestando verbalmente ahora, no al entrenador del Ponte, sino al entrenador del Barbadas.
pero le gusta la seriedad a este árbitro, como tiene que ser el de la banda. Hay que respetar las decisiones. Los niños y niñas buscando en el campo seguir la jugada de sus hermanos. Me ha gustado esta falta, balón parado, rozando el palo largo. Recordarte que estamos en chute y gol. Muchas faltas a balón parado en este partido. Es ahora el Barbadas. Pega la pelota ahí, le cae en el balón en el suelo a un compañero que se aprovecha, aunque le hace daño en la cara al portero de manera inocente y sin querer, evidentemente. Creo que el gol ha subido al marcador y logra acortar. Juega aquí Ponte Ourense ahora, combinando del centro del campo a banda izquierda que penetra, la pone en el área, es un gol. 5 estrellas, creo que también por parte de Iker, creo que sí, Iker o Aarón, ya me pierdo, Iker o Aarón. Oh, ahora sí que me perdí, ni Iker ni Aarón, es Joel. I'm wide awake. Yeah, I was in the dark. I was falling hard with an open heart. I'm wide awake. How did I read the stars so well? Estamos ahora en Ourense, es un partido también correspondiente a Levín, en este caso de fútbol 8. Fútbol 8 quiere decir que juegan 8 jugadores, 7 de campo y un portero. Es un partido de la Liga en Ourense, como digo y reitero, fútbol 8 Levín, jugando el Arrabaldo de azul como local y el Pabellón de blanco. Primeros segundos de juego de este encuentro jugado el domingo por la mañana, en una mañana también de lluvia y viento, como fue habitual toda la jornada de la Liga Gallega de Fútbol Base en nuestra geografía de la comunidad. Jugando al pabellón desde la banda izquierda, la pone en el área, llega aquí un compañero, pega casualmente en un pie de un defensor, pero logra atrapar la pelota, la bola, el cancerbero del Arrabaldo. Juega de nuevo el pabellón buscando un disparo lejano de la portería por medio de este jugador que vemos en imagen. Saque de banda a favor del pabellón. Pabellón Arrabaldo, digo, Alevín Fútbol 8 en Ourense. Disparo, pega la pelota, no sabemos si en el pecho o en una mano de un defensor del Arrabaldo. Jugada sin consecuencias, ahí se puede observar los padres, madres y aficionados. Hay una jugada ahora del pabellón que consigue por medio de Eiro el 0-1. No sé si efectivamente se llama Eiro o Eiro o algo similar, que disculpe este mega crack que ha marcado este golazo para el pabellón. 0-1, pierde el equipo local frente a pabellón, Alevín Fútbol 8. Este es el entrenador del pabellón que va a asistir a este niño, que tuvo un choque con un delantero. Juega el pabellón ahora en el borde del área del Arrabaldo. Busca aquí con suerte ahora Daniel consiguiendo el segundo gol. Busca con suerte, dispara a la portería, pega la pelota como observamos en un defensor y acaba penetrando. 0-2, pierde el Arrabaldo frente al pabellón de Ourense en Alevín Fútbol 8. Liga local orensana, juega el pabellón ahora aquí, la coge solo aquí un compañero. Semifallo en este remate, no pasa nada. Las madres sonrientes ante la cámara de chute y gol. En el fondo les gusta, claro, salir en la tele, ver a sus hijos. Aquí de nuevo el pabellón saca la pelota ahora aquí un defensor del Arrabaldo. Estamos con 0-2. Ahí el Arrabaldo consigue ahora punto a punto de acortar distancias en el marcador. Pero muy buena situación del portero del pabellón. Sigue el Arrabaldo a la calle por medio de Miguel. A la carga por medio de Miguel, que es el chico de color que vemos en pantalla. Me gusta ese jugador. Creo que tenemos aquí en imagen a su madre. Patea una falta, balón parado el Arrabaldo. Muy buena parada del portero del pabellón. Parada 5 estrellas. En chute y gol, con fútbol de quilates. Para ti, cada miércoles en Popular TV. Sigue el pabellón buscando, combinando. Este chico va a abrir aquí el balón donde no hay nadie, donde está la jugada que pega ahora en ese disparo en un defensor, sale desviado, sigue dominando el partido del pabellón. En principio muy superior al Arrabaldo. La pone ahora aquí este niño del pabellón, ya le iba a decir Valmiñor, y sigue el pabellón aquí controlando la pelota. La pisa para atrás, busca el disparo lejano, muy bien tirado. Me ha gustado esta jugada de este niño del pabellón, del número 6, es un córner a favor del pabellón. ¡Ah, qué mala suerte! Una mala suerte que le pegó el balón en la espalda al defensor y aprovechó ahora Daniel para conseguir el 0-3.
a favor del pabellón en Alevín Fútbol 8. El Arrabaldo buscando, el Arrabaldo que no se vence, buscando, dando que hablar, dando que decir y que demostrar en chute y gol que saben también jugar, aunque en esta ocasión los niños del pabellón parece que están mejor mentalizados, más descansados. Parada 5 estrellas, buen disparo también de ese jugador del pabellón. Me gusta el Alevín Fútbol 8 de Orense, aquí en Chute y Gol en Popular TV. Otra nueva ocasión con parada también muy buena por parte del guardameta del Arrabaldo. Estamos ya ahora en la segunda mitad. Buscando de nuevo un disparo con golazo, 5 estrellas de Fidel en este zapatazo desde 25-23 metros. Con calidad, consiguiendo el 0-4 para el equipo visitante, el pabellón de Orense, que tiene la pelota en su poder ahora por medio de este chico que también busca un disparo no lejano. Final del partido. Esto es lo que ha dado de sí este encuentro Alevín Fútbol 8. Arrabaldo 0, Pabellón 4. Seguimos adelante con categoría Alevín. Antes era Alevín Fútbol 8, ahora es el turno para Alevín Fútbol 11. Me pierdo un poquito hoy, estoy un poco despistado. Son cuestiones climatológicas y cuestiones que suelen pasar cuando estás en vivo y en directo. Alevín Fútbol 11, Valmiñor, Sárdoma. Antes, un minuto para la publicidad. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. ¡Vamos con el libre sano! ¡Todos los miércoles tenemos chute y gol! Sube la mano y grita gol, gol, oh, oh. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come on. Muy buenos días, estamos en Eureka, en Nigrán. Es un partido correspondiente a Alevín Fútbol 11, un primer partido que por primera vez sale aquí en chute y gol de categoría Alevín Fútbol 11. Reitero, jugando de blanco como es habitual el Valmiñor, de rayas azules y blancas el Sárdoma. Un saque de banda ahora a favor del Sárdoma. Control ahí de la defensa del Valmiñor, patada arriba. Balón a medio campo, pugna y un delantero con un defensor, pica la pelota este jugador del Valmiñor, balón fuera, primeros minutos, primeros instantes, primeros compases de este Alevín Fútbol 11, Valmiñor Sárdoma. Va a dar una corrección el entrenador a este niño para que en otra ocasión piense y sepa ejecutar esa vaselina. Balón ahora por banda derecha que la coge el extremo derecho del Valmiñor. La pone sobre el área del Sárdoma. Pega el balón en el travesaño. Jugada 5 estrellas de este niño rubio del Valmiñor. Se hace con la pelota de nuevo el Valmiñor. La cámara queda atrás. Recupera adelante ahora este delantero centro del Valmiñor que con defensa puna. Sale el portero con calidad. Recupera de nuevo aquí el Valmiñor. Se le fue la pelota al cancerbero.
Despeja el peligro como puede este jugador del Sárdoma. Ahora el Sárdoma, balón dividido, se lo lleva finalmente. Vamos a ver aquí tocando en el centro del campo el Valmiñor, jugando para atrás, abriendo aquí al medio volante izquierdo. La pone muy bien, puede haber fuera de juego, pero no lo ha estimado así el árbitro. Balón arriba ahora del Sárdoma sobre la defensa del Valmiñor, jugando por arriba para ponérselo a su compañero. Zapatazo de volea con la zurda, balón desviado. Estamos con un partido Alevín Fútbol 11 en Chute y Gol con Fútbol de Quilates. Emociones deportivas, padres, en una mañana fría. Como es habitual en esta época del año, jugando aquí este chico del Valmiñor. La pone para el área para su compañero, buscando portería, balón desviado. De momento no hay, que digamos, peligro inminente en ambas porterías. Sigue el Valmiñor como dominador del encuentro. La pasa aquí para un compañero, reclama un fuera de juego un defensor del Sárdoma. Es ahora una falta, balón parado que patea este jugador del Sárdoma. Se hacen un lío ahí entre los defensores, menos mal que este número 10 del Sárdoma no pudo llegar a la pelota. De nuevo Valmiñor jugando con su compañero aquí por banda derecha. El Sárdoma acuciado con el peligro continuamente. Muy bien jugado esta pelota que se fue de 3 compañeros. No pudo resolver su compañero que recepcionó el balón. Jugada sin consecuencias. Aquí ahora un disparo del jugador del Valmiñor sin consecuencias para el portero, para el cancerbero del Sárdoma. Ahora jugada peligrosa, la coge aquí el 9 del Valmiñor, se le va la pelota dándole con el exterior, queda lamentándose en el suelo de esta ocasión fallida por parte del equipo local. Chuta y Gol, Fútbol de Quilates, jugadas 5 estrellas en exclusiva en Popular TV cada semana, los miércoles de 8 a 9, con una redifusión los domingos a las 7. A ver qué pasa ahora en esta jugada. Conduce el balón controlando el número 9 del Valmiñor. Llega el defensa del Sárdoma con calidad y solvencia. Mete el pie y evita una ocasión manifiesta de gol. Alevín Fútbol 11. De nuevo el Valmiñor que minuto tras minuto llega con claridad y con facilidad al área del Sárdoma. Es ahora aquí el Sárdoma en una ocasión de ataque, buscando portería, sale el balón desviado por muy poco. Ahora es la jugada en la otra área, muy buena parada del Sárdoma, un disparo de este jugador de Alevín Fútbol 11 del Valmiñor, saca la pelota como puede despejando el peligro, el lateral izquierdo del Sárdoma, balón en el centro del campo. Intenta controlarla este niño, no puede. Final de la primera parte con 0 a 0. Asistimos ya, comenzamos con el segundo tiempo. Saca de centro el equipo local el Valmiñor, como siempre de blanco inmaculado. Juega atrás con su compañero. Este es el equipo que va a jugar a continuación, que están en la grada viendo a sus compañeros. El viento sopla. Una falta con calidad y con maestría por parte de Pablo, que consigue el primer gol para el equipo local. Valmiñor 1, gol de Pablo, Sárdoma 0 en los instantes iniciales de la segunda parte en este Alevín Fútbol 11. Liga de Vigo. Roba aquí la pelota este jugador del Sárdoma en un saque del portero que falla en el saque, como digo, del Valmiñor, y consigue el Sárdoma por medio de Iker el empate. Valmiñor 1, Sárdoma 1. Es ahora una réplica por parte de Carlos Cifuentes del Valmiñor, que adelanta de nuevo al equipo, a su equipo en el marcador con un 2 a 1, como vemos y observamos en esta repetición de Vasilina con calidad. Es ahora el Valmiñor en este disparo, muy bien el portero, se le escapa el balón al portero y de nuevo Carlos consigue el 3 a 1 para el equipo local. 2 goles consecutivos del Valmiñor por medio de Carlos. Sigue jugando el Valmiñor. Llega ahora aquí este jugador. Dispara con calidad y la clava. Es el 4 a 1. Es un gol de Pablo Romero. Pablo Romero consigue el cuarto gol
para el equipo local, el Valmiñor, que aunque el Sárdoma consiguió empatar, ahora se despega en el marcador con este 4-1, jugando el Sárdoma, que no se da por vencido, penetra en el área, hace un recorte este chico, 4 defensores encima de él, la recupera el central del Valmiñor, ahora sí que la recupera, vaga la reiteración, este delantero del Sárdoma, que buscaba un disparo raso ceñido al poste, juega el Valmiñor por banda izquierda, combinando con el extremo izquierdo, la pone en el área para que remate ahí con el pie, con Caridad, este delantero del Valmiñor, con muy buena situación del Cancerbero. De nuevo el Valmiñor, ahora aquí sale el portero, se le escapa la pelota, es un jaleo. Aquí de nuevo el Valmiñor, toca aquí su compañero, se gira entre dos defensas, le cae la pelota, el árbitro pita una falta que va a patear. Observen la camiseta cómo sopla el viento en esta mañana del sábado. Se le va el balón, tiene que volver a colocarlo donde indica el colegiado, la cámara se mueve. A ver qué pasa. Saca esta falta con calidad y la mete, es el 5-1 de nuevo Pablo Romero, que consigue su segundo gol particular. Vence 5-1 el Valmiñor al Sárdoma. Ahora llega el Sárdoma aquí dentro del área este chico. Muy buena parada, 5 estrellas del Cancerbero del Valmiñor. Con caridad y maestría. Creo que el partido está más que decidido. Final del encuentro con victoria del equipo local, el Valmiñor. Seguimos adelante en este espacio deportivo llamado Chuta y Gol a través de Popular TV. Como siempre tengo que recordarte y tengo que decir que no todos los partidos pueden salir en cada programa, que no todos los clubes pueden salir cada semana. Pero no perdáis esa ilusión, que poco a poco, una semana sí, otra semana también, iré saliendo todos los clubes de Galicia y todos los equipos. Sabemos que hay muchísimas categorías y que es prácticamente imposible. Infantil, Liga Gallega, esa liga que apasiona, esa liga que tiene seguidores y adictos en el fútbol base gallego. Es un partido en Vigo, en Coto Grande, Santa Mariña, Choco. On the upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. Vamos a asistir ahora en Vigo a un partido correspondiente a Infantil, Liga Gallega, la Liga de las Estrellas. Juega el Santa Mariña, como es habitual, en Coto Grande, en su campo de rojo y pantalón azul, que tiene la posesión de la pelota. Le visita el Choco de Redondela, de naranja. Va a efectuar un córner el Choco. Saca ahí muy bien el central de Santa Mariña. Sale o quiere salir Santa Mariña, contraataca, pero ¿qué pasa? La pone aquí para el delantero centro entre dos defensas, hace un autopase, llega al defensor, se la sigue llevando el delantero centro del Santa Mariña por tenacidad y potencia, disparo lejano fuera, primera ocasión, primera llegada con peligro del equipo local en Liga Gallega Infantil. Madres arropadas entre este frío, también los jugadores en el banquillo del equipo del Santa Mariña en Vigo. Juega el Santa, balón arriba de nuevo sobre el delantero centro, siempre con dos defensas pegados. Zafa de los dos, llega una ayuda por detrás con disparo, bien situado el Cancerbero. Segunda llegada, aquí tenemos a la Perra Lúa siguiendo el partido, viendo a un miembro de la familia. Ahora un disparo con esta llegada de córner de este chico del Choco. 0-0 en el marcador. Infantil Liga Gallega. En Coto Grande, Santa Mariña, Choco de Redondela es ahora el Santa. Balón que se hace con él finalmente como puede el portero. Sigue jugando ahora en el medio del campo el Santa Mariña con una nueva jugada de ataque, combinando en un toma y daca. Llega ahora y se planta ante el portero, jugada de calidad, 5 estrellas. Me gusta este gol, me gusta esta jugada a cargo de Jorge, que abre el marcador para el equipo local. Un gol 5 estrellas de los que hacen y crean afición. Es ahora una réplica aquí por parte del Choco. Balón a córner. Balón ahora en una falta, balón parado, digo, que va a patear el equipo del Choco.
A punto está ahí ahora con una intervención también magistral de quilates por parte de este portero. Una madre, como podemos observar, abrigada en esta mañana fría con este vendaval que pasó por nuestra comunidad. Ahora el Santa aquí en izquierda se la pone para el delantero centro y a punto está de ampliar el marcador, pero no ha sido posible. Sigue el Santa aquí ahora dentro del área, hace un recorte, hace un quiebro, se la coloca, se la lleva y con calidad y maestría este es un nuevo gol para el equipo del Santa Mariña a cargo de José. 2-0, vence el Santa Mariña al Choco en Infantil Liga Gallega. Es ahora el Choco, por muy poco en esta llegada que va trenzando como puede. Es el final de la primera parte, estamos en el segundo tiempo ya, aquí buscando una jugada el equipo de Redondela con sus aficionados que tiemblan de frío. Córner a favor del equipo visitante, el Choco sobre la puerta del Santa Mariña. Esta es una parada tipo Casillas o Valdés, si eres del Barça o del Madrid. Chuta y gol en Popular TV, fútbol base, en exclusiva, único programa en España dedicado a este deporte, al deporte del fútbol base. Galopada y conducción muy buena, con buen disparo y buena parada ahora por parte del equipo visitante, el Choco, con una intervención mayúscula del cancerbero. Córner a favor del Choco en el campo de Cotogrande, en Infantil Liga Gallega. Esto ya no tiene palabras, esto es de cine. Enhorabuena, chaval. Un portero como la Copa Don Pino. Es ahora el Santa en una contra que se coloca ahí para conseguir de nuevo José su segundo gol personal y el tercero para el Santa Mariña en este partido Infantil Liga Gallega en Chute y Gol Popular TV. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. Turno ahora para Cadete Liga Gallega. Una liga que me gusta, una liga de estrellas, una liga donde ya los jugadores se van viendo el que vale, el que no vale, el que destaca, el que parece Ronaldo, el que parece Messi o el que se parece a sí mismo porque es autodidacta. Es un partido en Vigo entre el Comesaña, fútbol de nivel del Club Comesaña y también el fútbol de nivel del equipo contrario que es el Rápido de Bouzas. Comesaña Cal, como hemos dicho en nuestro sumario, arena para el Rápido. Estamos ahora en la tarde del sábado, 4 de la tarde, en un partido de la Liga de las Estrellas, de la liga que te gusta y me gusta, de Cadete Liga Gallega. Es el Rápido de Bouzas que juega como visitante contra el Comesaña, en el campo de Asunqueira, en Vigo. Cadete Liga Gallega, el equipo Comesaña que tiene todos los jugadores de primer año, un equipo y un club, como digo y reitero,
independientemente de otras cosas, que tiene calidad en el fútbol base. Rápido de Bouzas ahora buscando en este disparo mordiente de Javi sorprender al equipo local. Es ahora una réplica del Comesaña también. En estos primeros instantes falta ahora que saca balón parado el centrocampista del Bouzas, con buena intervención de nuestro portero Sergio, portero que figura en la cabecera de chute y gol junto con Saúl San Martín y Pablo Salgueiro. Balón parado ahora que saca aquí Rápido de Bouzas sobre el área del Comesaña. Busca de cabeza y saca como puede un central del Comesaña. La recoge de nuevo aquí un jugador del Rápido sobre el área del Comesaña. Va a buscar el disparo, se la quiere colocar y la coloca. Balón fuera sin problemas y sin consecuencias para la portería del Comesaña. Disparo ahora de Brais. Buena parada, buena colocación de Sergio en este Cadete Liga Gallega. 0-0 en el marcador. Primeros minutos de la primera parte. De nuevo Rápido de Bouzas, hay un disparo también sin consecuencias y sin peligro. Es todo lo que está dando de sí hasta el momento este enfrentamiento local en Gallega. Cadete pide falta a un jugador del Comesaña, de un jugador del tal. Va a sacar Pablo Díaz. Balón elevado. Decía que fue una mano con una falta en el borde del área que sacó Pablo Díaz sin consecuencia. Juega el Comesaña ahora aquí en el medio del campo. Busca este balón para Alberto. Se gira Alberto con calidad. Alberto Estevez, es el gol del triunfo, el 1-0 a favor del Comesaña. El partido no ha tenido mucho más que ofrecer en jugadas y ocasiones. Todo lo que hay es lo que vemos aquí, vemos la repetición. Buen control de Alberto Estevez, que entró aquí para planificar el entrenador con él su entrada. Y triunfo del equipo local, el Comesaña, que vence al Rápido de Bouzas, que vuelve a las suyas. Ahora muy buena salida aquí de Sergio. Y el partido, como digo, está muy aquí Aarón en una volea de primeras, es como hay que hacer, como hay que tirar. Digo que el partido no ha dado más de sí, esto es lo que hay desde Asunqueira. Triunfo del equipo local, el Comesaña sobre el Rápido de Bouzas. Llega el momento, llegan los minutos dedicados y patrocinados por Aceites Abril. Como digo siempre, esa firma orensana que no solo está en tu cocina, en tu mesa para cocinar para las ensaladas, sino que es una firma de Aceites Abril, como digo, que patrocina y apoya Chute y Gol aquí en Popular TV, una firma a la cual estamos agradecidos y como siempre tenemos los minutos, los mejores momentos de la jornada, pero hoy hemos recuperado una receta elaborada por una seguidora de Chute y Gol en Vigo que se llama Tatiana. Nos vamos a Vigo, ella nos va a cocinar una cosita rápida, rica, vemos las jugadas y de nuevo aquí en el plato 2 contigo en Chute y Gol Popular TV. You make my heart skip, 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 skip a beat. And I can't see you're not yourself. Ahora nosotros queremos hacer langostinos ajillo. Langostinos, guindilla, ajo, perejil, sal, coñac. No puede faltar aceite de abril. Ahora empezamos a hacer el langostino ajillo con aceite de oliva. Esa. Miramos lo mejor del programa.
let's have a team talk. Playing with this lady isn't something I'd agree for. Vibes keep going up and down like a seesaw. Should've just taken that to the Estoy encantada hacer esto para Chuta y Gol. Llegamos al final del Chute y Gol de esta semana, aquí casi las 9 de la noche. Dentro de media hora puedes ver ese Valencia-Real Madrid sin problema. Gracias por estar aquí, gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos en este programa del fútbol base gallego y decirte que nos vamos y nos despedimos como siempre con los goles de la jornada. Quiero anticipar que la próxima semana todos los goles que salgan al final del programa llevarán un número, 1, 2, 3, 4... Esos goles se podrán votar en una página con un vídeo que se subirá en la página de Facebook de Chute y Gol, y el niño con el gol más votado tendrá un premio que son 2 entradas del Deportivo de La Coruña para asistir a un partido de Primera División en Riazor. No así, no podemos decir de momento lo mismo con el Real Club Celta de Vigo, que no nos ha dado todavía una respuesta positiva. El gol más votado tendrá, reitero, entradas para un partido del Deport, para el niño con el gol ganador y su papá o un amigo. Intentaremos que sea así en Vigo. Si el Celta no apoya esta cuestión, buscaremos un regalo para la persona que no quiera optar a desplazarse a Riazor desde Vigo, Pontevedra, Orense. Jugadas, goles, fútbol de quilates, es lo que hay siempre aquí en Chute y Gol. La próxima semana, más. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. So shine